Porque cuando tú buscas a través de argumentos, de influir en la vida de las personas para que las personas hagan lo que tú quieres, no es lo que la voluntad de Dios haya determinado hacer con esa persona, no, es lo que tú quieres. Ahí es donde ciertamente se está dando una cuestión de manipulación y de engaño, y no es de Dios. ¿Por qué? Porque se busca mediante el engaño o la astucia buscar el beneficio propio en lugar de la verdad y el amor. El orden de Dios con todo esto, porque Dios ni manipula, ni domina, ni intimida. Esas son tácticas de la hechicería. Porque una gente que va a una congregación a hacer eso sin la aprobación, porque tú no puedes ministrar en una congregación donde no eres autoridad, donde no te han dado el permiso para hacerlo, a menos que el que ejerce la autoridad en ese lugar te diga, puedes ministrar. Si te pones a imponer mano, si te pones a dar profecías, si te pones a dar mensajes, usted está usurpando una función. Y el único espíritu que yo lo veo por allí usurpando funciones es el espíritu de Jezabel. ¿Por qué dice si es de parte de Dios o no? Porque justamente porque se está dando. saben que no hay cosas que vienen de Señor, Dios. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía de que se nos iban a colar una serie de cosas diabólicas, hechicería, perversidades, maldades, con el fin de hacerle daño a la congregación. Está sonando fuerte todo hoy aquí, ¿verdad? Se escucha. Porque lo que no hemos dicho nada para lo que vamos a decir. Aquí nos envían también un mensaje y es una pregunta. Dice, ahora, cuando usan la palabra, o sea, la Biblia, versículos bíblicos para manipular a las demás personas con un fin propio, es decir, a beneficio propio, ¿es manipulación también? Claro, por supuesto. Porque vamos a leer de nuevo un poquitico qué es lo que se busca con la manipulación. Bueno, la manipulación es el acto de controlar o influir en otros mediante engaño y astucia. En este caso, tristemente, muchas personas se han dado a la tarea de influir en el comportamiento de otras personas, algo que lo tiene que hacer solamente el Espíritu Santo. Porque cuando tú buscas a través de argumentos, de influir en la vida de las personas para que las personas hagan lo que tú quieres, no es lo que la voluntad de Dios haya determinado hacer con esa persona, no, es lo que tú quieres. Ahí es donde ciertamente se está dando una cuestión de manipulación y de engaño, y no es de Dios. ¿Por qué? Porque se busca mediante el engaño o la astucia buscar el beneficio propio en lugar de la verdad y el amor. Entonces lo que se busca con todo esto, o lo que se quiere, el orden de Dios con todo esto, porque Dios ni manipula, ni domina, ni intimida. Esas son tácticas de la hechicería. Es bueno que con todo esto que estamos diciendo, muchas personas van a comenzar a descubrir y a darse cuenta cómo está funcionando la hechicería dentro de la congregación. Y hay mucha gente que le está diciendo a su congregante, apaguen ese radio, no escuchen eso. Dejen ese radio prendido en el nombre del Señor. Porque si hay alguien por ahí que quiere apagar el radio, no lo vas a poder apagar. En el nombre del Señor no lo vas a poder apagar. Porque lo que no hemos dicho nada para lo que vamos a decir. Vamos con la palabra dominación. Dominación, escuchen esto. Se asocia con la búsqueda de poder y control a través de prácticas como la hechicería y el espiritismo. La palabra dominación se refiere al acto de tener autoridad, control o poder sobre algo o alguien, imponiendo la voluntad del dominador sobre el dominado. Abarca la imposición de ideas. Esto tiene que ver mucho con lo que preguntaba el hermano ahorita. Porque aquí se está buscando de manipular y al mismo tiempo dominar. Aunque las dos cosas son distintas, son las tres palabras claves o las tres formas como se mueve la hechicería. Escuchen, abarca la imposición de ideas. Cuando yo quiero imponer mis ideas sobre ti, entonces lo que te estoy buscando es de dominar, de imponer. Entonces, esto abarca la imposición de ideas, creencias o reglas, a veces mediante la fuerza, la imposición y el autoritarismo. Entonces, escucha bien, la dominación tiene que ver con eso. Y eso tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor porque no viene de Dios. ¿Y cómo comprobamos que eso no viene de Dios, pastor? Bueno, porque ciertamente, escucha esto, vaya rapidito a su Biblia y busque Primera de Juan 4:18 y vamos a leerlo en el nombre del Señor.
En esta versión lo dice así: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Escuchen, la persona que ama No tiene miedo. no tiene miedo. Entonces, esa imposición de temor desde un lugar donde se supone que tiene que haber compañerismo, amistad, wow, ya eso es grave, ¿oíste? Sigue leyendo porque está interesante ese versículo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Donde, escúcheme, pues no andan juntas, ¿vale? El amor y el miedo no andan juntos. Entonces, cuando hay temor, no hay amor. Y cuando hay amor, no hay miedo. No hay miedo. Esa sí es verdad que no andan juntas. O sea, andan cada quien por su lado. ¿Y qué más dice? Dice, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. El verdadero amor quita el miedo. Entonces, si desde el lugar donde se supone que tienen que inyectarte amor, te están inyectando temor, oye, ahí no está el Espíritu de Dios, hermano. Perdóname. Ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Qué más dice el versículo? Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Ajá. Entonces, date tu cuenta, ¿eh? Porque el temor, dice la otra versión, conlleva castigo. Porque el temor actúa no por amor, sino por miedo al castigo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La palabra dominación, voy a volver a repetir, se refiere al acto de tener autoridad, control, poder sobre algo o alguien, imponiendo la voluntad del dominador sobre el dominado. Eso es lo que se busca allí. Y entonces leímos ese texto bíblico que confirma que donde hay amor, no hay temor. Entonces, esa es la segunda táctica de la hechicería. Pero vamos a ver la tercera. La tercera es intimidación. Parece que son iguales todas estas que estamos refiriendo. Parece, pero no. Pero no, cada una tiene su característica. Vamos a ver la característica de la intimidación. Escuchen esto, infundir miedo, asustar, atemorizar, amedrentar, coaccionar. Intimidación se refiere a la práctica de infundir miedo y control sobre la persona para someterla a una autoridad espiritual no permitida, limitando, escuchen bien, su toma de decisiones y el uso de su autoridad espiritual dada por Dios, limitándola. ¿Por qué? Porque la está coaccionando. Entonces, esto es el modus operandi de Satanás. Dios nunca manipula, ni ejerce ninguna clase de dominación sobre sus hijos, mucho menos intimida. Cuando alguien manifiesta estas cosas, está practicando hechicería. Si alguien está de alguna forma bajo la manipulación, actuando bajo manipulación, dominación y algún tipo de intimidación, sencillamente está actuando con hechicería, que son las tres palabras clave o las tres formas para manifestar la esencia de lo que es la hechicería en una persona. Entonces, esto pudiera estar pasando en una iglesia, en el matrimonio, pudiera estar pasando en una junta de líderes, puede estar pasando incluso en una empresa, no importa. Cuando alguien ejerce una autoridad no dada por Dios, es hechicería. Y esto suena durísimo. Esto sí va a sonar durísimo porque repito esto, y esto tiene que anotarlo alguien en algún papel por allí. Repito, cuando alguien ejerce una autoridad no dada por Dios, es hechicería. Por eso que, óigase bien, si una persona está ejerciendo un liderazgo, tremendo lo que voy a decir aquí. Dígalo. Cuando una persona está ejerciendo un liderazgo en alguna parte, pero esa persona no lo puso Dios, la única manera como esa persona va a poder tener el control sobre la gente sobre la cual él está ejerciendo un liderazgo es a través de la manipulación, a través de la dominación y a través de la intimidación. ¿Qué se necesita para no caer ahí, hermano? Bueno, verificar si la persona que está ejerciendo el liderazgo realmente lo puso Dios. Porque escuche algo, esto lo vamos a decir más adelantico, ¿no? Porque me voy a adelantar algo aquí tremendo. Si Dios puso a alguien, Dios le dio una autoridad a esa persona. Y tremendo, porque cuando yo estaba estudiando esto bastante, porque seguramente que cada persona que escucha esta palabra autoridad, todos de alguna forma lo asociamos con una persona que tiene mucho carácter. Y una cara así. Que está así comiendo limón y chupando ajo y limón al mismo tiempo. Y no, escúcheme, una persona que cuando tiene una autoridad dada por Dios, tiene una gracia. Eso habla de gracia.
Eso habla de unas características esenciales que tiene la persona para que la persona que lo sigan gustosamente, con confianza, para que las personas le obedezcan. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso una gracia especial sobre esa persona. Y no necesita manipularlo, y no necesita dominarlo, y no necesita aterrorizarlo, intimidarlo para que hagan lo que Él quiere que ellos hagan. Tú no te das cuenta que Jesús, ¿verdad? Que él no manipulaba ni controlaba a la gente para que la gente lo siguiera. La gente venía de todos los pueblos, de muchos lugares venían, ¿sí? Y querían oírlo. Y la gente decía, wow, este hombre enseña como el que tiene autoridad. Y decía, y no como los escribas y los fariseos, porque ellos sí manipulaban, engañaban con su astucia religiosa y le metían miedo a la gente. Incluso le decía a la gente y a sus discípulos, si se quieren ir, váyanse. Váyanse. Pero los fariseos le obligaban a la gente que no fuera a la conferencia a escuchar a Jesús. Le metían miedo a la gente. Entonces, escuchen esto. Fíjate algo importante. Cuando un líder intenta ejercer una autoridad ilegítima, no dada por Dios, recurre a la manipulación, a la dominación y a la intimidación para gobernar sobre las personas. Y vamos a leer un texto bíblico para que entendamos que este tipo de cosas no vienen de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuchen, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que son contrarios al temor, contrarios a la cobardía. Entonces, la manipulación, la dominación y la intimidación no vienen de Dios. Entonces, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 también nos da un aliciente, nos da una confirmación de cómo actúa Dios en nuestras vidas. En esta versión dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En esa versión, ¿cómo lo dice? En esta versión dice, sean fuertes y valientes. Ajá, mira lo que dice el Señor, que es lo contrario de tener miedo. Pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países, porque Dios no los abandonará. Dice esta versión. Mira, voy a decir tres cosas tremendas. Vamos a hacer la fusión de las tres. ¿Cómo actúan las tres? La manipulación dice, te engañaré para que hagas las cosas a mi manera. Así es la manipulación. ¿Qué pasa allí? Bueno, engaña con astucia, buscando el beneficio propio, con el fin de que la persona haga lo que quiero. Entonces, ¿qué dice la manipulación? Te engañaré para que hagas las cosas a mi manera. La dominación dice, te obligaré para que hagas las cosas como yo quiero. La dominación coacciona a la persona para que haga lo que no desean hacer. Y la intimidación, que es la número 3, dice, te atemorizaré, te voy a meter miedo para que hagas las cosas como yo quiero. ¿Será que alguien, la audiencia está así como que está poniendo mucho cuidado, ¿verdad? Está muy atento. ¿Será que estarán entendiendo de que cuando alguien está actuando con manipulación, cómo funcionaría la manipulación en el hogar, Manuel? Vamos a ponerle un ejemplo a estas personas acá para que de alguna forma alguien descubra que está actuando con hechicería y hoy se va a enterar. Porque cuando una esposa de alguna manera se niega a tener algún tipo de intimidad con su esposo, aun cuando la Biblia dice que no se nieguen los unos a los otros, pero ella de alguna forma está manipulando al hombre, diciéndole cosas como, por ejemplo, hasta que no hagas lo que yo o lo que quiero que hagas, si no me compras esto, si no me traes el sueldo completo, no te doy nada. Déjeme decirle algo. Eso se llama manipulación. Y eso es hechicería. Hay mucho silencio en la audiencia. Estábamos hablando sobre el tema de la rebeldía o la rebelión, que era igual a hechicería. Y es importante hacer una aclaratoria acá que por qué nos estamos viniendo o estamos explicando por qué estamos hablando de la esencia de la hechicería dentro de la congregación como tal. Porque comenzamos hablando de la rebeldía, de la rebelión, que es igual a hechicería. La rebelión es igual a hechicería. Entonces,
ya por allí, una vez que encuentras a una persona que tiene rebeldía, entonces automáticamente está trabajando con hechicería. ¿Por qué? Porque es la esencia. El Señor dijo que andan juntas, son hermanas gemelas. Entonces ahora que este rebelde, esta persona con rebeldía se nos coló dentro de la congregación, entonces ahora él va a buscar de establecer su esencia dentro de la congregación a través de estas prácticas que hemos venido describiendo, para que nadie se desconecte, para que no perdamos el enfoque de dónde empezamos, para que no nos salgamos, para que alguien no vaya a creer bajo ninguna circunstancia de que nos salimos del tema. No, seguimos en el tema porque decíamos que la rebelión, el tema de la hechicería se nos fue colando de manera sutil a través de la rebeldía, porque donde está una persona con rebeldía va a haber hechicería. Y entonces estamos explicando cuál es la esencia, cómo trabajan, cuál es su manifestación dentro de la congregación de manera sutil, disfrazada, camuflajeada. Ahí la vamos a ver cómo es que se mueve esta situación. Entonces lo que estamos explicando aquí está revelando muchas cosas, ¿no? Porque está quedando al descubierto cómo de alguna forma está trabajando esta situación de hechicería dentro de la congregación y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Mire cómo funciona y mire lo que vamos a describir aquí. Una persona que llegó a una congregación se rebeló, hermano. Ya no quiso estar bajo sujeción, bajo mentoría en la congregación donde pertenecía por alguna situación. Entonces llegó a esta congregación nueva y viene a hacer las cosas a su manera, de manera sutil. Viene a profetizar, viene de alguna forma a decirle a las personas de esa congregación que él viene con una palabra de parte de Dios para ellos. Ya va, pero porque tenemos que aceptar. La iglesia, escúcheme esto, no tiene obligación de aceptar ese tipo de cosas, a menos de que esa persona que viene con ese tipo de situaciones venga a hablar con el pastor, primero que nada, porque el pastor viene siendo puesto por Dios la primera autoridad en esa congregación. Y la persona debe venir al pastor que está a cargo de esa congregación y decirle: pastor, con mucho respeto, quiero que nos pongamos en oración por una situación que el Señor me está mostrando. He tenido algunos sueños, he tenido alguna visión con unos hermanos que se congregan aquí. Aparentemente le estoy dando esta información para que lo lleve a oración, le pida al Señor que de alguna forma le muestre si esto es de Dios o no lo es, porque yo soy nuevo aquí, no conozco la doctrina, no conozco la visión de esta congregación. Ese es el deber ser. Pero no, el rebelde llega de manera sutil, discreta y se cuela allí. Entonces comienza a profetizarle a los hermanos escondidas. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos que no tienen la capacidad de entender de que ahí se está dando una usurpación de función, que no tienen el sentido abierto y ejercitado, comienzan a aceptar profecía y aceptar palabras de estas personas que apenas que se están comenzando a congregar en ese lugar. Si eso lo dejamos que siga corriendo, mire el riesgo que se corre. Esa persona va a comenzar a encantar, a hechizar a las personas de esa congregación. ¿Y sabe qué va a pasar ahora? Que las personas de esa congregación que no tienen el entendimiento abierto van a comenzar a seguir a esas personas. Y todo lo que esa persona le diga a esas personas que ha venido encantando con profecía y con cualquier tipo de cosa que esa persona, yo no se sabe dónde se lo inventó. Bueno, resulta que ya tiene un grupo de seguidores dentro de esa congregación, lo que llaman los incautos. Y entonces por eso es que Pablo le dice a los de Galacia, en el capítulo 3, versículo 1, si quieren léalo en su casa, Pablo le dice a ellos: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo en la Reina Valera usa un término que se llama ¿quién los fascinó? Usa la palabra fascinación. ¿Cómo dice allí? Esta versión dice, así lo dice esta versión: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Entonces, a pesar de que ustedes ya se les dio el mensaje de la cruz de manera directa, bueno, ahora se le colaron algunas personas a lo de Galacia, y entonces ahora le estaban diciendo que si no se judaizaban o se circuncidaban,
o guardaban la ley de Moisés, los ritos de la circuncisión, entonces ya no eran verdaderos cristianos, ya no estaban bien con Dios. Y cuando Pablo se enteró de lo que realmente había ocurrido, Pablo le dijo, qué tontos son ustedes. En la Valera le dice insensato. Y le dice, ¿quién lo fascinó? Entonces, la hechicería se nos está colando con este tema de las profecías. Y yo no tengo problema con la profecía. Lo que pasa con la profecía es que debe ser juzgada. Por eso, en el libro o en la carta del apóstol Juan, dice textualmente que tenemos que probar los espíritus. Y en la versión popular o en la nueva versión dice, no le creas a todo aquel que dice que tiene el Espíritu de Dios. En algunos casos no tenemos el discernimiento espiritual activado para darnos cuenta que la hechicería se nos coló dentro de nuestras congregaciones a través de falsas profecías. Porque una gente que va a una congregación a hacer eso sin la aprobación, porque tú no puedes ministrar en una congregación donde no eres autoridad, donde no te han dado el permiso para hacerlo, a menos que el que ejerce la autoridad en ese lugar te diga, puedes ministrar. Si te pones a imponer mano, si te pones a dar profecías, si te pones a dar mensajes, usted está usurpando una función. Y el único espíritu que yo lo veo por allí usurpando funciones es el espíritu de Jezabel. Bueno, esto lo estamos diciendo para que la gente no vaya a creer que nos salimos del tema. Seguimos en la misma línea. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan, escuche esto, Primera de Juan 4:1. En esta versión lo dice de esta manera. Queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Wow, Juan fue más claro que nosotros. Pónganlos a prueba. Ajá, dice que pónganlos a prueba. Para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y entonces, esto de la falsa profecía se nos ha venido colando, incluso usando el nombre de Dios, y no nos hemos dado cuenta que lo que se nos ha colado dentro de la congregación es una cantidad de hechiceros, brujas y brujos. Esta versión me llama mucho la atención porque te dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pongan las pruebas a ver si son lo que dicen ser. Bueno, esta sí es verdad que nos tumbó los dientes que nos quedaban. Escucha, pónganlos a prueba. Para ver si son lo que dicen ser. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú quieras llamarle la atención a esta persona se va a molestar y va a sacar a relucir su espíritu de rebeldía que viene arrastrando, no se sabe, desde que era niño, desde que estaba en el centro espiritista, qué sé yo. Entonces, ponga cuidado a la gente que está dentro de la congregación y se ponen bravos cuando le llaman la atención. Ponle cuidado. Escúcheme, yo voy a ser honesto con esto que voy a decir. Yo no recuerdo haberme nunca puesto bravo con mi pastor cuando él me llamó. Mi pastor me llamó la atención muchísimas veces. Y que yo me haya puesto bravo con mi pastor. No recuerdo, no. Y si me decían una cosa, yo tenía que estar como un roble ahí, hermano. Y aquí no ha pasado nada, vamos para adelante. Pero entonces ahora yo vengo a darme cuenta que a la gente hoy dentro de la congregación no se le puede llamar la atención, hermano. Entonces la gente quiere hacer todo tipo de cosas y ponle cuidado a las personas que son líderes y que tienen gente bajo su cargo. Y ellos tú lo ves que cuando le tienen que llamar la atención a alguien se la llaman sin contemplación. Sin contemplación. Pero cuando tú le vas a llamar la atención a ellos, ellos no quieren aceptar corrección. Entonces póngale cuidado a las personas que escuchen, porque tenemos gente en el liderazgo que no están dispuestos a seguir instrucciones. Y tenemos, hermano, eso es la esencia de la hechicería, mi gente. Claro. Porque cuando tú te opones a una autoridad, te opones a Dios mismo. Entonces, en vez de tú estar tratando de dar argumentos, de poner una serie de argumentos para de alguna forma tratar de rebelarte con lo que te dijo tu pastor o con lo que te dijo tu líder inmediato, en vez de estar tú buscando ese tipo de cosas, en ese momento tienes que estarte preguntando, bueno, ¿y por qué todavía yo me vivo poniendo bravo por cuando me llama la atención, hermano? Si el problema de mucha gente que están viviendo ahora mismo es porque no tuvieron a alguien que le llamara la atención, hermano. ¿Sabes cosa fregada? Cuando tú no te gusta que te llamen la atención,
Pero no te das de cuenta que mucha gente, incluso pastores, se ha metido en muchos problemas bastante serios por no tener a alguien que le diga, hermano, detente, estás equivocado, vas por un camino equivocado. Todos tenemos que tener a alguien que muchas veces nos agarre por la pechera y nos diga, mira, ¿qué te pasa, man? Oye, pero si yo me voy a poner bravo con la persona que de alguna forma Dios está usando para corregirme, hermano, ¿cuál es el problema? Que me llame la atención. ¿Me voy a poner bravo? No, de ninguna forma. Sí, lo que de alguna forma lo que están es buscando con ese llamado de atención es que, oye, vale, haga las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que viene con el espíritu de rebeldía? Porque le voy a decir una cosa, esto está golpeando durísimo. Pero de alguna forma lo que queremos con este tipo de cosas es que la gente aprenda. Tú no puedes ir a un lugar donde Dios te dio la oportunidad de llegar para tratar de... No, tú tienes que de alguna forma, cuando Dios te manda a un lugar, tú lo primero que tienes que ver, aprender a adaptarte, Claro. a familiarizarte, a ser formado, a socializar con los hermanos, a conocer a los pastores, a los líderes, cómo se mueven, cuáles son las normativas aquí, cuáles son las clases para yo de alguna forma comenzar a asistir, si hay una clase de liderazgo, más allá de lo que yo aprendí allá, porque hay gente que dice, no, yo no puedo, porque ya yo soy, ¿cómo se llama? Doctor en ciencias teológicas. Y yo no puedo, no, si usted está llegando a una congregación ahora mismo por amor a Dios y en respeto, en honra a la autoridad que te está recibiendo, no, mira, vale, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la doctrina? Hay un instituto de formación aquí, hay una academia de liderazgo, una clase de discipulado, porque de alguna forma yo tengo que empaparme y fortalecer Claro. las áreas o los conocimientos que yo traigo de la otra congregación. Y es tremendo porque eso aplica en todas las áreas, pero como lo decía usted hace un momento, eso se ve solamente, ese tipo de actitudes se ve solamente en la iglesia, porque yo trabajé en una fábrica de puertas y después me cambié a otra fábrica, otra empresa que también fabricaba puertas, y el trabajo allí o el tratado de las puertas era distinto. Y me decían, no, aquí no se hace así, aquí se hace así. Ajá. Y me tocó adaptarme. Y tú ves a los grandes deportistas, más que todo en el fútbol. Tú lo ves que salen de un equipo y llegan a otro y tienen que adaptarse a la forma de trabajar de ese equipo. Un beisbolista llega a otro equipo y le dice, no, mira, tienes una mala técnica de bateo y por eso no rendías allá así. Aquí tienes que hacerlo de esta forma. O sea, aplica en todo. Pero como lo vuelvo y repito, en la iglesia es donde se ve que nadie se quiere sujetar. Sí, ahí es donde nos cuesta, porque yo soy así, Malula. El espíritu de Malula todavía sigue vivo en algunas personas. O sea, ¿cómo le cuesta a mucha gente realmente entender este tipo de cosas? Por eso es que estamos tratando de hacer la fusión entre lo que estábamos diciendo al principio y lo que estábamos diciendo luego. Porque estamos hablando de la manipulación, de la dominación y del control. ¿Cómo asociamos eso con lo que enseñábamos al principio con la rebeldía? Bueno, exactamente calza completico. ¿Por qué? Porque cuando el rebelde se nos cuela y ahora quiere traernos su forma de vida para acá, para este sitio donde está llegando nuevo, sin ningún respeto a la autoridad. Y escúcheme, si no lo hace, es decir, el pastor, porque el pastor tiene toda la legalidad para de alguna forma poner orden allí. Porque si no lo hace a tiempo, entonces, ¿qué sucede? Que la persona ya tiene encantado a un grupo de personas allí. Y una vez que los enganchó a todos en esa onda de hechicería, que no es otra cosa que hechicería, porque eso no tiene que ver con el Espíritu Santo, eso es hechicería. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estas personas van a seguir a esa mujer o a ese hombre como el iluminado. Y ahora cada vez que le duela la uña o le duela el pelo, entonces ahora van a decir, voy a ir por el iluminado. Claro, porque en el mundo se levantaban y consultaban el horóscopo. Pero ahora se levanta y consulta. Se van a levantar en la mañana y ahora van a decir, voy a ir por la hermana o por el hermano, que ese hermano tiene para ver qué le mostró el Señor de mí hoy. Entonces se hacen dependientes. Hay una dependencia de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ya están hechizados. Ahora Pablo le decía algo a los hermanos de Galacia y ya no le creían. Porque la otra persona los encantaron y ahora lo que Pablo decía para ellos, que fue el fundador, que fue su líder, que fue su apóstol, era poco relevante. Claro, porque comenzaron a argumentar las enseñanzas, comenzaron a cuestionar todo y a consultarle al otro si lo que Pablo decía era bueno o era malo o era verdad. Bueno, entonces lo que pasó en la iglesia de Galacia
traído desde allá de Jerusalén, desde el judaísmo, porque vinieron unos líderes judaizantes y se metieron en la congregación de Galacia. Era brujería. No venían de parte de Dios. Por desconocer este tipo de cosas, ¿saben las personas que están cayendo en este error? Que están cayendo en esa manipulación, que están cayendo en esa dominación, en esa intimidación. Y ahora, para donde esa persona se vaya, se los va a llevar a todos, hermano. Los va a arrastrar a todos. Eso es un enganche que se hizo ahí. ¿Qué le va a decir a esta gente? Bueno, yo le comentaba cuando se compartía este tema en la iglesia, de las profesiones. Ajá. Por lo menos una persona estudia para ser chef y se gradúa y sale y monta un restaurante. Ajá. El que estudia odontología se gradúa y va y monta un consultorio odontológico. La persona que está en la iglesia es formada para ser pastor y es enviado, va a un lugar y establece una iglesia. Pero el que se va en rebeldía, según todo lo que se ha enseñado, va y ¿qué abre? Un centro espiritista con nombre de iglesia. Con nombre de iglesia. Con nombre de iglesia. Fíjate, quiero hacer algo acá para cerrar ya. Y quiero hablar de características. Quiero hablar de la característica de la manipulación, la característica de la dominación y la característica de la intimidación. Y voy a arrancar con la característica de la manipulación. La manipulación es una forma dañina de influencia que socava la autonomía y erosiona la autoestima, dejando a las personas confundidas, frustradas e impotentes. Utiliza tácticas indirectas y a menudo engañosas para controlar o explorar los pensamientos, sentimientos o acciones de otros para obtener beneficios o ventajas personales. Esto puede incluir mentiras, culpa, porque lo que se busca con esto es producir mentiras, culpa, vergüenza, sonrisa burlona, burlas, ocultación, invalidación e incluso manifestaciones físicas como dolores de cabeza, porque esto es totalmente demoníaco, náuseas, llanto y todo con el objetivo de controlar a otras personas. Dominación. La dominación se refiere al control y la manipulación totales de los pensamientos, sentimientos y acciones de otra persona. Esto puede manifestarse en diversas maneras, desde la fuerza física o la coerción manifiesta hasta tácticas sutiles como preguntas instructivas, comentarios mordaces. Quienes la practican siembran dudas, haciendo que los demás cuestionen su propia realidad. Imaginen que alguien que solía irradiar confianza y seguridad ahora cuestiona constantemente su juicio e intenciones después de interactuar con quien la practica. Esta es una señal reveladora de los efectos insidiosos de la brujería racional. La interacción con quienes practican hacen que las personas se sientan agotadas, inferiores e impotentes. Rara vez una persona se marcha sintiéndose empoderada o fortalecida. A menudo ocurre lo contrario. Intimidación. La intimidación es una conducta dirigida a influir en las acciones de otra persona mediante el miedo, la coacción o las amenazas. Puede implicar abuso verbal, la creación de un entorno hostil o incluso amenazas violentas o amenazas de violencia, y deja a la víctima en una sensación de impotencia y ansiedad. Vamos a leer un momentico Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del 19 al 21. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. En esta cosa que el apóstol Pablo describe, que habla de, esto lo explicamos en la conferencia pasada, creo. El apóstol Pablo habla de las obras de la carne, ¿no? Y dentro de las obras de la carne aparecen dos cosas que particularmente a mí me llamaron la atención, lo dije en el programa pasado, que es la idolatría y la hechicería. Entonces, ¿cómo explicar que la hechicería es una obra de la carne, hermano? Porque cuando tú lees adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, división, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y otras cosas más, es manejable, pues se puede entender. Pero cuando tú lees la palabra hechicería, tú dices, pero ¿cómo eso puede ser una obra de la carne? Y lo que compartíamos la semana pasada es que la hechicería, y lo estamos compartiendo hoy, no es solamente llamar espíritu, demonio y hacer invocaciones en montaña, en río, y prender velas y fumar tabaco y ese tipo de cosas. No. Ya lo hemos explicado. Y una de las cosas que el mismo Pablo describe en esa misma carta, pero en el capítulo 3, diciéndole a los hermanos que habían entrado algunas personas que llevaban espíritu de manipulación, llevaban espíritu de dominación y control y llevaban espíritu de intimidación. ¿Sabe por qué? Porque le dijeron a los hermanos de esa congregación que el que no se circuncidaba no iba a ser salvo, y eso era, de alguna forma, lo que se estaba buscando con eso era controlarle la vida a la gente para que se circuncidara, para que guardaran los ritos y la ley de Moisés, aun cuando la iglesia de Galacia estaba en un territorio, esa gente era gentil, ellos no eran judíos. Entonces ahora, con ese psicoterror que le metieron, ya los hermanos ahora quedaron en una situación de confusión, quedaron en una situación de, por aquí lo leíamos, tiene que ver con confusión, tiene que ver con frustración e impotencia. Los hermanos quedaron con sentimientos encontrados. Entonces, cuando hablamos de la hechicería, tiene que ver, porque mire esto, el término hechizar se refiere al arte de influir o encantar, lo cual implica una forma de control y manipulación sobre la voluntad o el estado de ánimo de una persona. Eso es lo que significa la palabra hechizar. Entonces, cuando los hermanos entraron, estos aparentes hermanos entraron a la congregación y trajeron esa doctrina, que era una doctrina 100% distinta a la que Pablo le había transmitido a los hermanos, bueno, entonces ahora hubo una especie de hechizo y de control, y eso tiene que ver, el hechizo tiene que ver con influir o encantar, lo cual implica una forma de control y manipulación sobre la voluntad, y ahí donde entendemos que eso es una obra de la carne, por la necesidad de controlar, por la necesidad de influir de manera sutil y de manera engañosa sobre la voluntad de una persona para que la persona termine haciendo lo que tú quieres que esa persona haga. Claro, porque el tema de la hechicería se nos ha enseñado siempre que es un pecado. Ajá. Y el pecado, como lo decíamos, era la manifestación. Era la manifestación. Pero aquí es un deseo, es algo que está en nosotros. Bueno, y alguien dijo que toda persona nace con una idea narcisista, o sea, con un tema de narcisismo que tiene que ver con control, que tiene que ver con gobierno, con estar en lugares de posición, de gobierno. Lo que pasa es que algunas personas lo desarrollan más que otros. Y por eso se decía al principio que en ocasiones hasta inconscientemente. Ahora, hay algo más tremendo aquí, porque cuando vemos a un líder que no fue constituido por Dios, que es ilegítimo, esa persona no le queda otra de actuar con hechicería para que la gente le obedezca. Le queda manipular, dominar y meter miedo. Esas son las manifestaciones de un líder que no fue constituido por Dios, porque alguien que Dios lo puso, la gente lo va a seguir sin que él le esté rogando. Él se siente en un lado y la gente se le sienta al lado, porque la gente identifica que tú tienes algo y tú, sin decirle nada, la gente se te acerca para que tú le hables. Tú no necesitas que estar diciéndole, si no vienes a la reunión hoy, de seguro que te muerde un perro. Lo mínimo. No necesitas estar metiéndole de alguna forma ese tipo de temor a la gente para que te siga, ¿no? Ellos te van a seguir porque tú tienes una gracia que Dios puso en ti. Eso es lo que la Biblia, eso es lo que en cierta medida se entiende como la autoridad que Dios te dio. Porque la autoridad tiene que ver con gracia, tiene que ver con una cualidad que las personas ven en ti, un liderazgo que Dios depositó en ti, un potencial que Dios depositó en ti y la gente lo puede ver y por eso te siguen. No necesitas que estén manipulando ni controlando. Ahora bien, de manera más amplia, a igual que la manipulación en la psicología,
La hechicería busca ejercer influencia sobre el comportamiento de otro, aunque en un contexto de creencias mágicas y esotéricas. La hechicería a menudo implica intentos de control y manipulación, ya que se basa en la creencia de que uno puede influir y manipular personas. Tristemente, yo puedo ver a mucha gente dentro de la congregación, en muchos lugares cómo se aplica el tema de la manipulación, de la coacción, y los hermanos aterrorizados. Y tú te quedas viendo y tú dices, pero ¿por qué no se pueden dar de cuenta lo que está pasando? Porque le voy a decir la verdad. Mientras que tú estés ahí bajo esa cobertura, no te vas a dar de cuenta lo que está pasando. Porque leíamos hace rato que una persona cuando está siendo manipulada por otro, no se da de cuenta. No se da de cuenta. El que está en la otra acera y en la otra acera del frente se dan de cuenta, pero la persona que están siendo manipulada no se da cuenta. Tú sabes que es una forma de manipulación y de dominación. Cuando una persona se pone bravo o se pone brava, en la casa siempre pasa. Entonces cuando la persona se pone brava o se pone bravo, entonces todo el mundo en la casa tiene que correr a buscar las cosas. ¿Eso es? Ahí en casa lo dijeron. De acuerdo a lo que estamos estudiando aquí, ¿cómo se llama eso? Que tú te pones bravo y a partir de que te pones bravo, entonces todo el mundo tiene que correr a buscar lo que tú estás diciendo que se te tiene que conseguir. Porque ya tú te pusiste bravo. ¿Sabes que hace rato decíamos que las mujeres hacen un tipo de manipulación, pero los hombres actúan así? Esa es la forma como actúan los hombres. Las mujeres actúan de una manera y los hombres actúan de otra. Pero las dos cosas tienen que ver con manipulación, hechicería. Igual a hechicería. Claro, esa forma de intimidar. Es una forma de intimidad, de meter terror. Intimidación es hechicería. Mira, vamos a la conclusión, Manuel. Fíjate, la conclusión de esto es que Jesús pagó el precio, hermano, para redimirnos, para redimir a la humanidad del pecado y de toda maldición, lo que incluiría la hechicería también. Pagó el precio por eso, porque su sacrificio es considerado suficiente para liberar a quienes creen en Él de cualquier fuerza espiritual maligna. Gálatas 3:13, vamos a leerlo. En esta dice así: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. En un madero. Entonces se entiende que por eso Cristo en el madero se llevó todo. La Biblia enseña que la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio redentor por el pecado, haciendo que su obra fuera y sea siempre suficiente para la salvación y la liberación. Por lo tanto, se entiende que esta redención se extiende a toda la esfera de la existencia humana, incluyendo la liberación de cualquier opresión espiritual o mal que pueda estar asociado con prácticas como la hechicería. Para los creyentes, la obra de Cristo es la base para estar libre de la condenación y de cualquier maldición, para vivir bajo el poder de la bendición que proviene de Dios. Al vivir en Cristo, ya no se debe temer a las maldiciones, sino confiar en el poder liberador de su sacrificio en la cruz, lo cual es suficiente para hacernos libres. Mi gente, consideramos que esto es más que suficiente. No sé qué le quiere decir a esta audiencia para cerrar. Muy alerta en cuanto a estas manifestaciones o esas manifestaciones que presentan muchas personas. Como bien se decía, el que viene llegando, el líder, el equipo de trabajo, que puede influenciar en un grupo. Ahora la pregunta es, que de pronto muchos se la están haciendo: ajá, pastor, identifiqué a alguien o logré identificar a algunos. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago? ¿Qué hacemos en esa situación? Ahora que ya se me cayeron las vetas, se quitó y logré identificar qué era lo que estaba pasando con esa persona, por qué actuaba así o por qué tenía todo ese tipo de acciones o de actitudes. ¿Qué hacemos ahora ahí con ellos? Bueno, fíjate que hay algo tremendo, y es que hay una línea muy delgada. Considero que hay una línea muy delgada porque lo que no debemos caer en el tema del autoritarismo. Y tenemos que estudiar, todo pastor y
todo líder debe estudiar qué es autoritarismo y qué es autoridad. Al desconocer hasta dónde llega mi autoridad, paso la línea y caigo en el autoritarismo. Y comienzo a hacer un abuso de mi autoridad que Dios me dio. Y estoy cayendo en la franja del autoritarismo. Ahora, con relación a toda esta cantidad de personas que se nos coló, hay que comenzar a poner orden. Todas estas conferencias hay que llevarlas a la congregación. Eso es lo primero que tiene que hacer el hombre de Dios allí, que identificó todo este tipo de situaciones. Comenzar a trabajar con estos temas para que todas las personas que piensan que estar usurpando funciones dentro de una congregación es normal, eso es un problema serio, ¿yo? Porque tú estás de alguna forma haciendo cosas muchas veces sin saber que lo estás haciendo mal. Porque una persona que te dice, voy a hablar palabra de Jehová, ya va, espérate un momentito. Tú le dijiste al pastor de esa congregación el mensaje que Dios te dio. O sea, porque tú, si tú sueltas, si tú te pones a soltar palabras que de alguna forma van a ir en contra de lo que ha venido el Señor formando, trabajando en esa congregación, tú vas a generar un desastre ahí, tú vas a generar una confusión. Entonces mucha gente, al desconocer esto, agarran el micrófono. Hay gente que no se le puede dar un micrófono, hermano. Esa gente son un peligro, porque esa gente, lejos de edificar, van a destruir un poco de gente. Y después, ¿sabes lo que ellos hacen irresponsablemente? Ellos sueltan el micrófono y van y se sientan. Y si tú les llamas la atención, se ponen bravos y se van. Bueno, ahí es donde tú te das cuenta que lo está usando el diablo, ¿yo? Porque él sí puede, de alguna forma, corregirnos, darnos duro, darnos hasta con el todo, pero cuando le vamos a llamar la atención a él, él no acepta corrección. Bueno, ¿y cómo es esto? Las iglesias están llenas de gente así, hermano. ¿Pero por qué? Por falta de corrección, hermano. Por falta de formación. Porque estos temas tienen que ministrarse todo el tiempo, porque siempre está llegando gente nueva. Esto no es una conferencia que dimos esta semana, no, en 15 días, 20 días, de acuerdo a cómo vaya llegando gente a la congregación nueva, vamos a seguir ministrando estos temas, porque es necesario que todos sepan cuál es la línea de aquí. Pienso que temas así deberían ser parte, digamos, de la formación o parte de la enseñanza a todo nuevo creyente. Sí. Sabes que siempre, bueno, te vamos a enseñar la doctrina, te vamos a enseñar todo esto. Y estos temas deberían ser parte de esa primera escuelita que tienen todo el que llega a la iglesia. Bueno, mira lo que pasa cuando se dan estos temas en la congregación. La gente se va, no aguanta la pela. Y ahí es donde tú te das cuenta que esa gente tenía una Bueno, ¿tú sabes qué se van diciendo? Que estamos dando falsa doctrina. Van generando una matriz de opinión falsa. Y se van diciendo, no, ahí están ministrando palabras que no son de Dios. Mira, hay un texto bíblico que quiero darlo antes de cerrar esto. Hay un texto bíblico que hace rato me vino en mente, que la profecía debe ser juzgada, ¿no? Porque la profecía no se puede impartir así, a menos que no sea examinada. Eso es un peligro, tener gente en la iglesia dando profecías así a lo loco, porque eso va de alguna forma lejos ¿cómo se llama? De ayudar o de edificar a la iglesia. Eso va a traer un problema serio, un problema muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor con relación a la pregunta para cerrar aquí, que hacía nuestro hermano Manuel? Bueno, pastor, vas a tener en el nombre del Señor que tomar tu autoridad que Dios te dio y comenzar a corregir. En amor, escucha, en amor, no con autoritarismo, ni con... No, ese tipo de cosas no. Porque tú tienes, ahí Dios te estableció a ti. Los que van a trabajar con control y manipulación son otros, no tú. Claro. El diablo es el que va a trabajar con eso. Nosotros vamos a mantenernos en el orden correcto, haciendo lo que efectivamente vamos a hacer. La profecía debe ser juzgada. 1 Corintios 14, 29. ¿Qué dice? Esta versión, vamos a leerlo en la Reina Valera y luego leemos otra versión. La Reina Valera lo dice así. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Mira, lo demás juzguen. Lo que está queriendo decir, examinen. Ahora, esta versión. Si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. ¿Y por qué dice si es de parte de Dios o no? Porque justamente porque se está dando... saben que no hay cosas que vienen de Dios. Y porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía de que se nos iban a colar una serie de cosas diabólicas, hechicería, perversidades, maldades, con el fin de hacerle daño a la congregación. Ahora, continuando lo que dice, pero si alguno
de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Dice el 31, así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. O sea, porque la enseñanza habla que el mensaje que no viene de Dios te intimida, te da miedo, te oprime. En cambio, el mensaje que viene de Dios te anima y te ayuda a seguir adelante. No te intimida, no te trae ese temor, no te trae esa intimidación, no te trae esa amenaza de que si no lo haces así, como decías, te va a morder el perro, ¿no? Bueno, no sé, Manuel, ya yo considero que ya ha sido más que suficiente. Muchas gracias, mi gente, por habernos permitido estar allí, bueno, compartiendo esta poderosa palabra, esperando pues que esto haya sido de bendición para su vida. Con esto usted va a aprender a identificar dónde está el problema. Y bueno, vamos a hacer las cosas bien desde ahora en adelante, con la ayuda del Señor. Nos vamos a levantar, bueno, para hacer la voluntad del Padre. Bueno, Manuel, no sé qué le va a decir más para cerrar a esta gente. No, bueno, gracias por estar allí en sintonía y atentos al canal Cobertura de Libertad TV por YouTube. Dios le bendiga.